a iniciar, a proyectar. ¿Se ve derecha la diapositiva? Sí, hermanito. Ok, gracias. No voy a pasar como el domingo pasado que ustedes la veían chueca. Entonces, si podemos ver ahí, el título dice, el tema de hoy va a ser modo avión conectando con Dios en lo cotidiano. Les puse un objetivo general aquí para todos, que es recordar que en medio de la rutina diaria necesitamos momentos de silencio espiritual para fortalecer nuestra relación con Dios. Para los que estuvieron en la clase del domingo pasado, no sé si se acuerdan que vimos algo sobre la rutina de que debíamos de cambiarla. ¿Alguno se acuerda? ¿No? Ok, vamos a recordar entonces viendo este tema. Todos sabemos que es el modo avión en nuestro teléfono, ¿verdad? Que quita las interrupciones de todo. No nos llegan llamadas, ni mensajes, ni podemos tener encendido el wifi ni los datos. Eso es hablando en el teléfono, en el celular. Pero espiritualmente también podemos entrar en ese modo avión que usan los teléfonos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entramos en el modo avión espiritualmente apagando distracciones, ruido, preocupaciones, redes sociales, y también nos ponemos en modo avión espiritualmente cuando nos conectamos a la señal directa con Dios. ¿Alguien sabe cuál es esa señal directa o la única forma de comunicación con Dios? La oración. Así es la única forma en la que nos podemos comunicar con Dios. Y sabemos que no necesitamos teléfono, no necesitamos wifi, no necesitamos tener saldo para llamarle a Dios, ¿verdad? Porque con una oración nos comunicamos con Él y Él nos escucha. Quiero que alguno de los que están aquí me responda a esta pregunta, a lo que consideren. ¿Qué cosas te distraen más de tu tiempo con Dios? ¿O qué haces más que no le das el tiempo suficiente a Dios? ¿O qué te come más tiempo en tu día? ¿Ok? El que quiera. Pues, pues yo opinaría que en lo personal a mí me roba muchísimo tiempo lo que es la universidad por el horario que manejo y hasta de cierto modo pues siempre tener que estar atendiendo el celular por las actividades que tengo que planear con mis compañeros. Ok, gracias. ¿Alguno más que quiera compartir su respuesta? Si no, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esto sí, quiero que me respondan todos los que están aquí en la reunión. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? En orden. El que quiere empezar y así los que siguen. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Yo sí oro, hermanito, cuando me levanto. Ok, gracias. Los demás. Pues yo me pongo triste al levantarme. Ok, gracias. ¿Quién falta? Ya no falta nadie. Eh, ok. Bien, tenemos dos respuestas. Los que oran, los que se ponen tristes y los que ven el teléfono, ¿verdad? Alguna vez hemos sido una de las tres.
Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer al despertar? Sabemos que es darle gracias a Dios por un nuevo día, pedirle que nos cuide en el día, a donde salgamos, ya sea a la escuela, al trabajo, hasta si vamos a la tienda nada más y está cerca, siempre debemos de pedirle al Señor que nos cuide. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de una oración. Entonces, cuando se activa el modo avión, se desconecta nuestra vida del ruido externo o de lo que está afuera. Necesitamos poner en este modo nuestra vida para conectarnos con Dios. ¿Por qué me enfoco tanto en estas palabras? Modo avión. Para entrar en modo avión, como veíamos antes en nuestra vida, debemos de quitarnos todas las distracciones. Si podemos estar en un lugar que esté tranquilo, que esté aislado del ruido, para concentrarnos más, para meditar, esa sería una buena opción. Vamos a ver 3 ejemplos en los textos base que ya ni les di chance de que lo vieran al principio. Ahí están. Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesús. Salmos 17:3. Salmos 17:3 dice: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sobre estos 3 textos vamos a estar estudiando en este momento. El primero que vamos a ver es el ejemplo de Jesús. Si nos dimos cuenta, vimos en Marcos 1:35, nuevamente pueden buscarlo y tenerlo ahí apartado. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana. Y dice, aparte, siendo aún muy oscuro. No nos dice la hora, pero dice que muy de mañana y que estaba oscuro aún. Entonces, este ejemplo perfecto nadie más nos los podía dar que el Señor Jesús. El Señor Jesús se levantaba temprano para orar, aún estando ocupado en su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? El estar mostrándole a la gente que era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, que era Dios hecho carne en la tierra. Y todo lo que sabemos de la historia de nuestro Señor Jesús, de todos los milagros que hizo, todo su caminar y su muerte por amor a nosotros. El verdadero poder espiritual se alimenta en la intimidad con Dios, en lo más recóndito, en lo más íntimo de nuestra vida. De ahí tomamos ese poder para estar con Dios lo más cercano. Y sabemos que la oración no es opcional, sino que es una necesidad. Cuando vemos esta frase que la oración no es una opción, no es porque nada más la utilicemos para usarla al despertar, al acostarnos, al comer o agradecer. Sabemos que si no hacemos las oraciones en esos puntos, pues sabemos que estamos mal y que debemos de practicar siempre la oración. La oración siempre la vamos a necesitar. Como les digo, los puntos que acabamos de ver,
para agradecer un nuevo día, para agradecer que nos cuidó en todo el día, para agradecer por los alimentos, por las enfermedades que nos ha quitado, de las que hemos salido. Por todas las razones se necesita siempre una oración. Jesús, si lo vemos aquí también, entraba en ese modo avión, se desconectaba de todo lo demás. Lo vemos aquí en el texto que les dije. Jesús buscaba momentos a solas con el Padre. Y sabemos que esta no es la única ocasión en la que el Señor Jesús se alejaba para orar. Sabemos que también allá en el Getsemaní dice que se apartó la distancia como de un tiro de piedra de donde estaba con los demás y se fue para orar. Entonces vemos que no es la única vez que el Señor Jesús se desconectaba de el mundo, por así decirlo, para hablar con su Padre. Y aquí algo que anoté y quiero que lo enfaticemos siempre, que si el mismo Señor Jesús, nuestro ejemplo por excelencia, aquel en el que nosotros creemos, necesitaba orar y desconectarse, imagínense cuánto lo necesitamos más nosotros. Si el Señor Jesús necesitaba apartarse para orar, imagínense nosotros que somos pecadores, pecamos del día a día. ¿Entendemos esta parte? El Señor Jesús nos da este gran ejemplo de apartarse o desconectarse para orar, para hablar con el Padre. Si vamos a el Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, Salmo capítulo 1, verso 1, 2 y 3, dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y si nos ponemos a leer más el verso 4, 5, y después ya me había yo comido la segunda parte del verso 3, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ahora sí, si seguimos leyendo, vemos que da más consejos el salmista aquí, pero lo que debemos hacer nosotros es de plantar esta semillita para que dé raíz de vida. En el verso 1, evitar consejos del mundo, porque tenemos amigos, familiares, conocidos que no son parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Todos tenemos ahora sí que eso en común, de que tenemos amistades del mundo, y muchas veces los consejos que nos dan, nosotros como ya tenemos algo de conocimiento, sabemos que sus consejos están mal, así que debemos de desechar y evitar esos consejos. Y también un consejo que debemos de agarrar siempre, porque lo dice la palabra de nuestro Dios, es meditar en la palabra día y noche. Esto en el verso 2. Y cuando leemos de meditar en la palabra día y noche, no es que vamos a estar desde que amanecemos hasta que nos vamos a dormir con la palabra estudiándola. Bueno fuera que nos diéramos ese tiempo, pero el Señor nos manda también y nos enseña que hay tiempo para todo: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de todo nos ha dado el Señor. El verso 3, el resultado de meditar en la palabra día y noche, vamos a crecer como un árbol plantado junto al agua, con un gran fruto y siendo también firmes. Esto nos lo explica en el verso 3. Y vemos también
este ejemplo de que así como un árbol sin agua muere, un cristiano sin palabra o sin estudiar la palabra se seca. Tenemos que entender que a nosotros nos comparan con una planta o con un árbol. Sabemos que si no se riega, si no se les da el cuidado necesario a alguna plantita, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, si nosotros no nos tomamos ese tiempo de podarnos o de desinstalar cosas, de eliminar cosas de nuestra vida que no son de provecho, si no nos regamos, si no nos abonamos con la palabra de nuestro Dios, pues nos vamos a secar o nos vamos a enfriar, hablando de los que ya somos bautizados. Salmo 17:3, el que leíamos cuando nos regresamos a los textos base: Dios examina el corazón en lo secreto. Debemos también tener presente que decir que amamos a Dios no es estarlo publicando ni que la gente esté viendo o que nosotros queramos que la gente vea, pero no con el propósito de que ellos lleguen también a cambiar, sino de que muchas veces hay personas que publican cosas relacionadas con la Biblia, pero son todo lo contrario en persona. ¿Alguna vez le ha tocado conocer a alguien así? Sí, hermanito, sí nos ha tocado conocer a alguien así. Y cuando la vemos en persona y vemos que es todo lo contrario de lo que publica o de lo que dice muchas veces, porque muchos dicen o decimos, porque alguna vez pudimos haber sido de ese grupo de gente, lo que decimos no lo hacemos. Entonces ahí estamos cayendo también en un mal camino. Entonces, encomendémonos a nuestro Dios, examinémonos todos los días, sin necesidad de decirle al que está al lado, porque cada uno sabe qué hace, cada uno sabe cómo le sirve al Señor, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando ponemos el modo avión, le picamos al avioncito en nuestro teléfono, pues no tenemos conexión, no tenemos comunicación. Y volviendo a tocar el punto de la oración, un cristiano sin oración se debilita. ¿Por qué? Porque primero no practica la oración, y al no practicar la oración, entonces no agradece, no pide, y todo lo que conlleva no orar. Y cuando vuelve en sí y quiere orar, ya no resulta que ya no sabe cómo se ora. Entonces debemos de practicar siempre la oración, no dejar de hacerlo. También veíamos en Salmos el estudio de día y de noche. Entonces esto significa constancia en el estudio. Segunda de Timoteo 2:15 lo vimos también. Procura con diligencia presentarte aprobado. Sabemos que requiere disciplina y esfuerzo, constancia. También manejar bien la palabra evita vergüenza y error. Por ejemplo, el día de ayer que fuimos a evangelizar, tal vez muchos no sabemos, tal vez muchos sí, tal vez muchos estamos aprendiendo, estamos escuchando. Entonces, si queremos aprender y tenemos ese deseo, sabemos que tenemos que ser disciplinados y tenemos que esforzarnos. Aunque tengamos tarea, aunque tengamos trabajo, sabemos cuál es nuestro deber cuando hay ese tipo de actividades. Y también, aunque no haya ese tipo de actividades, todos los días se presenta alguna vez la oportunidad de presentar el plan de salvación a donde vayamos. Procura con diligencia presentarte aprobado. Por ejemplo, los que están estudiando o los que ya acabaron cuando estaban estudiando, ¿qué es lo que hacían para un examen? Por ejemplo, de la materia más difícil que tenían. No, pues nos preparábamos, estudiábamos. Dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Cancelaban planes. Le decían a su mamá: no me molestes porque
pero de una buena manera. No me molestes porque necesito pasar esta materia porque está muy difícil y tal y tal y tal y tal. Entonces, si así nos esforzamos para la escuela, ¿cuánto más nos debemos de esforzar para aprender de la palabra de Dios estudiando? Aquí hay 3 palabras que debemos de tener siempre en cuenta: constancia, disciplina y esfuerzo. Son las bases que nos van a llevar a aprender y a tener el conocimiento para presentarnos aprobado siempre, y para manejar bien la palabra y evitar la vergüenza y el error. ¿Vergüenza para quién? Para nosotros mismos, y el error también para nosotros mismos, porque ¿quién se quiere equivocar? Por ejemplo, volviendo al ejemplo del examen, en las materias más difíciles, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, en las materias de álgebra y todo eso, los exámenes eran 100% y nada más eran dos problemas. Imagínense que nada más me salga bien uno, tengo 5, aunque me haya salido bien uno. Entonces ahí está la constancia en el estudio, la disciplina en el mismo y el esfuerzo en aprender también. Y así como un creyente, un cristiano, sin oración es como un árbol que no se riega, que no se abona. Un creyente, un cristiano, sin el estudio bíblico, sin la disciplina, sin el esfuerzo y sin la constancia, es como un piloto sin mapa. Entonces debemos de tener esta constancia en el estudio y también en la oración. La disciplina espiritual debe ser constante. Esforcémonos en estudiar y agradar a Dios. La oración no debe de ser solo en emergencias, como si fuera un plan que necesitamos solo cuando lo necesitamos. Vimos anteriormente que la oración no es opcional, sino que debe de ser un hábito diario. Tanto la oración como el estudio. Con que estudiemos unos 10 minutos la palabra de Dios, leamos un capítulo al día, y así vamos avanzando, vamos a tener esta disciplina de lo que ya hemos visto, del estudio y de la oración. Entonces, si alguno de los que estamos aquí estamos mucho en el teléfono, pero que no sea por responsabilidades, sino que seamos adictos a las redes sociales, a los juegos, a las series, hoy es el día en que dejemos de ser adictos al celular y nos volvamos adictos a Dios, ¿verdad? Ese es el punto clave de este tema. Hoy vamos a dejar de ser adictos al celular, sino que nos vamos a volver adictos a Dios. ¿Cómo? Manteniendo disciplina en la oración y disciplina en el aprendizaje, en el estudio de la palabra de Dios. Para los que aún no están bautizados, pueden iniciar con hábitos espirituales sencillos. ¿Cuáles son esos? La oración es una de ellas. El estudio de la palabra también. Como les digo, cuando les digo estudio de la palabra, no es que los ponga yo a hacer un bosquejo de un sermón o empiecen a sacar clases para niños, porque eso ya es un poco más avanzado, si es que lo que debemos ver así como niveles. Podemos iniciar aprendiendo a orar. Podemos iniciar, como les decía, leyendo un capítulo al día del libro que a ustedes más les guste. Por ejemplo, si leen, ¿qué libro les gusta? Alguien que me diga qué libro es el que más les ha llamado la atención. A mí Corintios. Cantares. Efesios. Cantares, Efesios. Esos son libros del Nuevo Testamento. Entonces también son muy buenos porque ahí hay doctrina de la que nosotros hemos creído. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, ¿dónde está? Me gusta mucho Filipenses. Filipenses tiene 4 capítulos, pero si ustedes están con su Biblia y se van al libro de Filipenses, solo con los subtítulos de los textos
y de los capítulos, podemos entender un poco de lo que habla Filipenses. Filipenses 1 dice: oración de Pablo por los creyentes, para mí el vivir es Cristo, humillación y exaltación de Cristo, luminares en el mundo, Timoteo y Epafrodito, prosigo al blanco, regocijaos en el Señor siempre, en esto pensad, y dádivas de los filipenses. Salutaciones finales y el inicio no lo leo porque pues también no son temas así extensos, sino que son ahora sí que las salutaciones del inicio cuando entregaron la carta y pues la despedida en lo final. Entonces, solo con esos textos ustedes pueden, con esos títulos, subtítulos, pueden ver más o menos o darse una idea de el libro de Filipenses. Entonces, si de los que dijeron los libros ahorita se ponen a leer un capítulo diario, hay muchos libros de lo que dijeron que traen 5, 6 o menos. Se lo acaban en una semana. Entonces, también para los bautizados y no bautizados, ese puede ser un buen inicio de hábito espiritual, el leer un capítulo diario. También conocer a Dios de manera personal. Esto de igual manera es con oración y leyendo, estudiando. Y para bautizados, como les digo, también el leer puede ser interesante, porque si leemos, ¿a quién le gusta leer de aquí? A nosotros. Ok, ¿qué tipo de lectura les gusta? Romántica. Ok, A mí me gusta mucho la mitológica. A mí la de ciencia ficción y de crímenes. órale. Ok, ¿cuántos libros se han leído de esos temas? Yo he leído de la mitología, he leído como unos 3. Ajá, Yo sí he leído bastantes, hermanos, o sea, más como de 10. Llevo desde la secundaria leyendo, más o menos. órale. Yo romántica como 3 igual. Ok, imagínense que todos esos libros que han leído fueran libros de la Biblia leídos. ¿Han alcanzado esa meta o ese porcentaje de lo que les gusta leer? ¿Lo han leído en la Biblia, haciendo la comparación? La verdad no. Ok, son bien sinceros y eso me gusta. Así debe de ser, así debemos de ser. Entonces, imaginémonos eso. Por ejemplo, si leímos 10 libros, por así decirlo, bajita la mano, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos libros serían desde Génesis? Sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, pongámosle. Y ahí hay muchas más historias y no tanto texto tal vez como 10 libros, pero hay muchas historias y mucha enseñanza. Porque en los temas que ustedes me han dicho que les gusta leer, a veces no son no son historias muy extensas a veces. Imagínense en la Biblia si leemos lo mismo que hemos leído hasta hoy. Debemos de hacernos ese compromiso o ponernos ese reto de, por ejemplo, si leí 10 libros, 5 libros o tan siquiera un libro que no es de la Biblia, llegarle a la meta de leídos capítulos o libros en la Biblia a lo que ya hemos leído. Por ejemplo, si ya leímos 10 libros normales, seculares o de ciencia ficción y de todo eso, pongámonos el reto de leer 10 libros de la Biblia, cualquiera que sea, no importa que no haya orden. Y ya después, o pueden hacer una nota antes: hoy inicio a leer el libro tal. Y cuando terminen el libro, ponen: ya lo terminé. Y aprendí tal cosa, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Para tener esa memoria y tener ese conocimiento en la palabra de Dios. Y más enfocado en los bautizados aquí, retomar la pasión que quizás se ha enfriado. Le pregunto a alguien de los que están bautizados,
¿qué han dejado de hacer que les gustaba hacer antes? Hablando ya después de bautizados, ya sea cantar, orar, leer. ¿Qué cosa han dejado de hacer? ¿O qué cosa han dejado metido en el refri para que se enfríe? ¿Qué han dejado de hacer? ¿Alguien? Pero con respecto a hábitos que teníamos al inicio de nuestro bautismo, ¿se refiere usted? Sí, porque muchas veces nos bautizamos y pasa un tiempo y escuchamos los himnos o escuchamos predicaciones y nos gusta y nos ponemos a cantar o nos ponemos a escuchar más predicaciones, pero llega en el momento en el que dejamos de cantar, dejamos de escuchar predicaciones, dejamos de interesarnos un poco en Dios. Bueno, en lo personal, yo tenía mucho el hábito yo tenía programado en mi teléfono lo que era que me mandara un versículo diario. Entonces yo los leía y a veces hasta me los aprendía. Y pues luego por cosas de la vida lo dejé de hacer y también me aprendía muchos himnos y pues ahorita ya no me acuerdo muy bien de algunos. Entonces yo creo que esos son hábitos que yo he dejado de hacer. Ok, gracias. Entonces hay que retomarlos, porque si lo vemos espiritualmente, nos estamos enfriando si dejamos de hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces debemos de empezar a calentar motores, no pararnos, no dejarnos caer y retomar eso que nos gustó, eso que nos sigue gustando, pero hemos dejado de hacer, como bien dices, por circunstancias varias de la vida. También para nosotros los que ya somos bautizados, tanto para los que están bebés, como lo veíamos en la clase anterior, para los que ya comen sal, ya comen sólido, para los que ya comen pizza, para los que ya comen mole. Entonces también nosotros debemos de estudiar los libros completos. Lo que les decía, un libro en un mes, no sé, por así decirlo, pónganse esa meta. Memorizar versículos, servir más. Entonces, al estudiar tan siquiera un capítulo, ponernos a investigar en diferentes versiones. Hay aplicaciones en los teléfonos que traen 2, 3, hasta 4 versiones. Podemos ir viendo qué palabras cambian, el significado también podemos buscarlo y todo eso. También podemos tener estrategias prácticas para activar este modo avión, para desconectarnos del mundo. Establecer horarios fijos para oración y lectura. Como les decía, pueden iniciar con 10 minutos. Lo que lleguen a leer, lo que alcancen a leer en 10 minutos de la Biblia, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 o 20 capítulos. O si se leen todos los salmos, alguien que me diga cuántos capítulos tienen los salmos. Nadie. La lectura de Salmos, Sí, ¿cuántos capítulos tiene Salmos? 150. 150. Ajá. Imagínense si nos alcanzamos a leer todos los 150 capítulos de Salmos. Por ejemplo, en un minuto, en 10 minutos, perdón, hay varios que tienen más de 100 versículos igual. Podemos leerlo todo en 10 minutos o hasta donde alcancemos y marcarlo con un lapicito. Y así. Poner recordatorios en el celular. Todos tenemos alarmas para diferentes cosas. Para levantarnos, tal vez algunos tienen también la alarma para comer o para ir a algún lugar o para estudiar. Entonces también pongamos ese recordatorio de 10 minutos desconectado o 10 minutos para leer o 10 minutos para agradecerle a Dios en una oración. Y como les decía yo al principio, buscar un lugar apartado. No es que se vayan a ir a la azotea de su casa, ni que se vayan a ir a la casa de su perrito, o que se vayan a ir a un lugar donde esté peligroso y los vayan a asaltar, sino en su cuarto. Pónganle seguro y avisen.
voy a hacer tal cosa, voy a orar, voy a leer, pero necesito no tener distracciones. Eso lo podemos hacer. También, cuando les pongo aquí llevar un diario espiritual, es la idea que les decía yo. Cuando iniciamos a leer un capítulo o un libro, ponemos la fecha. Ponemos hoy, 28 de septiembre de 2025, inicié a leer Colosenses, por así decirlo, Corintios, Filipenses, Salmos y ya. Y hasta donde alcancemos a leer, poner hoy aprendí o hoy leí tantos capítulos y aprendí tal y tal y tal y tal y tal. Y así hasta que lleguemos al final. También reducir el ruido digital. Poner nuestro teléfono, si tenemos bocinas inteligentes, ponerlas en modo vibrador o apagarlas, desconectarlas. Porque lo que menos queremos es distraernos. Queremos enfocarnos siempre en leer, si es que vamos a leer, o en orar, si es que vamos a orar. Como les decía yo aquí, vamos todos a apartar 10 minutos sin distracciones. Todos los días. Todos los días quiero que tengan 10 minutos para Dios. 10 minutos en específico para Dios. Y con esto no les quiero decir que no oren en la mañana, no oren por sus alimentos, no oren para pedir cuidado, sino que aparte de todo eso que hacen, si lo hacen y si no, también 10 minutos úsenlos para leer, para orar, sin distracciones, sin teléfono, sin computadora, sin tele. ¿Entendido? Solo 10 minutos, todos los días. De aquí, hoy no, empiecen mañana lunes. 10 el lunes, 10 el martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Y si juntamos esos 10 minutos de toda la semana, ¿cuánto hacemos? Son 6 días, 60 minutos, 1 hora. Empecemos con 10 minutos y así podemos irle avanzando. Como les decía yo, a los que les gusta leer y la cantidad de libros que han leído, ¿qué pasaría si todo lo que han leído en libros lo leyéramos en la Biblia? Tendríamos demasiado conocimiento y tendríamos una cabezota, ¿verdad? Seríamos Einstein, pero bíblicamente. Pero también, para aquellos que nos gusta el teléfono, ¿qué pasaría si todo el tiempo que le dedicamos al teléfono en el día se lo dedicáramos a Dios? Solo imaginémonos eso. ¿Qué tanto sabríamos? ¿Qué tanto hemos o qué tanto podríamos aprender? ¿Qué tanto podríamos enseñar también? Vamos a ver también aquí, vamos a ver. Quedan 20 minutos. Okay. Aplicación para cada uno de nosotros. Como les decía, los que no son bautizados, empiecen con cosas pequeñas, aprender a orar, hacer una oración pequeña, leer un capítulo al día. Y a los que somos bautizados, examinémonos todos la conexión que tenemos con Dios, si es estable como cuando estamos cerca del módem, o si es intermitente como cuando nos alejamos y nos metemos en nuestro cuarto y se nos va un poco la señal. ¿Qué tanta señal tenemos con Dios? ¿Qué tanta conexión tenemos con Dios? Y lo que les decía yo hace rato es porque vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes va a escribir en donde no se le olvide dónde lo escribió, un hábito que va a comenzar o fortalecer esta semana. Cada uno de ustedes va a escribir un hábito que va a comenzar, o si ya tenía un hábito que ha dejado de hacer, retomarlo y fortalecerlo en esta semana. Ustedes son libres de elegir ese hábito: oración, cantar, leer, estudiar la Biblia, servir.
anoten qué van a hacer esta semana. Pero anótenlo donde se acuerden dónde lo anotaron. Porque muchas veces nos pasa, a mí me pasa, que anoto alguna cosa y se me olvida luego dónde lo anoté. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo anotaron? Ya, hermanito. Ok. ¿Lo anotaron donde se van a acordar? No vaya a ser que yo les pregunte el domingo que nos veamos, primeramente Dios, en la mañana, les diga qué hábito hicieron. Y me digan, ¿cómo que qué hábito? No vaya a ser que me vayan a decir eso, muchachos. O que, ay, se me olvidó dónde lo escribí, o dónde lo anoté. Entonces, ya de los que lo tenemos ya anotado, yo también lo voy a hacer. Yo ya lo anoté también. Démonos ese tiempo, muchachos, para Dios. Si comparamos todo el tiempo de nuestra vida, lo que hacemos en el día, ¿cuánto tiempo le dejamos a Dios entre escuela, trabajo, labores del hogar, si practicamos algún deporte, si nos distraemos un rato en el teléfono, si salimos? ¿Cuánto de nuestras 24 horas en el día, cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Se han puesto a pensar eso? De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Alguno se ha puesto a pensar eso o ha sacado la cuenta? Para la próxima vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué les parece? Sacar la cuenta de las 24 horas de nuestro día con el ejemplo de varios, ya sea que estudien, que trabajen. Vamos a poner las 24 horas enteras y lo vamos a ir desglosando en todo lo que hacemos en el día. Entonces vamos a continuar. El modo avión espiritual no es desconectarnos de la vida, sino desconectarnos a la fuente que nos da la misma. Cuando les digo que nos desconectemos, no es de que no vamos a hacerle caso a cuando nos hablen o nos pidan un favor, sino que vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo normalmente, todo lo que honre a Dios. Y si no lo hemos hecho, hacerlo, pero también cuidando todo lo demás. No porque les digo desconectarnos de la vida, ya no van a ir a la escuela, ya van a venir sus papás a reclamarme. No, es que le dijiste a los muchachos de que se desconectaran de la vida y ya lo agarraron de pretexto para no ir a la escuela, para no ir a trabajar, para no ayudarme en la casa. Entonces también esa parte tenemos que entenderla bien. Y sobre todo, el Señor, nuestro Dios, busca jóvenes con las siguientes características. Jóvenes que lo busquen en oración, tal y como lo hizo su Hijo nuestro Señor Jesús. Jóvenes que se alimenten de la palabra y jóvenes que estudien con diligencia, con esfuerzo, con disciplina, con constancia y muchas más cosas que sabemos o que iremos aprendiendo en este camino, en estas clases, cuando nos veamos, cuando sigamos en línea, cuando tengan dudas. Entonces también podemos decir
que conectados con Dios podremos vivir desconectados del ruido del mundo. Hemos sabido, tenemos conocimiento tal vez, que las cosas del mundo no son para nosotros. Todo lo que está en el mundo no va de la mano con lo que el Señor Jesús enseñó. También dice la palabra de nuestro Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sabemos que no somos iguales, sino que hemos sido apartados por Dios al momento de ser bautizados. Recuerden que el bautismo no es obligado, sino por voluntad propia. Esto lo hemos preguntado varias veces en las clases. A cada uno se lo he preguntado: ¿a ti te obligaron a bautizarte? Y todos me dijeron: no, fue una decisión propia. ¿Por qué? Porque sabía que era pecador, que estaba mal y necesitaba yo de Dios. Vamos a terminar, muchachos, concluyendo que el modo avión espiritual nos desconecta del ruido del mundo, como veíamos anteriormente, y nos conecta con nuestro Dios. No permitamos que las notificaciones del mundo interrumpan nuestra conexión con Él, con Dios. No permitamos que las cosas del mundo nos llamen más la atención que nuestra comunión con Dios. Debemos de entender muy bien esta parte para que no dejemos de seguir a Dios, porque si lo dejamos de seguir, sabemos cuál va a ser nuestro final. Sabemos y hemos platicado también, hemos aprendido que el final o el fin, cuando sea el juicio y venga el Señor por su iglesia, sabemos que los que han pecado y no se han arrepentido, sabemos que los va a mandar con Satanás y con los seguidores de Satanás. Y a los que han sido fieles, sabemos a dónde se van a ir también. Va a ser como la historia de el rico y Lázaro. Sabemos que Lázaro fue al lugar de consuelo o de consolación, y el rico fue a un lugar de tormento. Y eso que pasaron ellos es el punto de espera, por así decirlo, para hasta el día que llegue el juicio final. Y ya sabemos entonces de qué lado queremos estar.